Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más fascinantes y, la verdad, más desconcertantes de la ciencia ficción. Pero ojo, porque esto se ha convertido en la auténtica pesadilla de la física teórica. Es, literalmente, un rompecabezas que amenaza con hacer saltar por los aires todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. A ver, imaginemos esta situación que es de película, pero con unas implicaciones brutales. Alguien consigue construir una máquina del tiempo, ¿vale? Y decide viajar al pasado con una misión muy específica: intervenir en la historia y evitar que sus propios abuelos lleguen a conocerse. Si esos abuelos nunca se conocen, pues resulta que los padres de esta persona nunca nacen. Y si los padres no nacen, significa que el viajero en el tiempo tampoco nace. Pero claro, aquí viene el gran problema. Si el viajero nunca existió en primer lugar, ¿quién demonios fue la persona que viajó al pasado para separarlos? Este es el callejón sin salida que tiene tirándose de los pelos a los físicos más brillantes de la historia. Esto nos lleva de cabeza a nuestro primer punto de hoy. Un crimen contra la lógica, rompiendo las reglas de la realidad. Porque claro, esto no es solo un jueguecito mental divertido para pasar el rato, es el mayor dolor de cabeza de la física teórica, porque plantea un ataque frontal al principio de causa y efecto. En nuestra realidad normal, la que todos vivimos a diario, la causa siempre va antes que el efecto. Es de cajón. Si se nos cae un vaso de cristal al suelo, esa es la causa, y ver cómo se hace añicos es el efecto. Todo va en una única dirección. Sin embargo, al introducir el viaje al pasado, de repente estamos convirtiendo un efecto del futuro en la causa de un evento anterior. Cambiar el pasado podría borrar por completo la existencia del propio viajero, y si esa existencia se borra, el viaje jamás ocurrió y por tanto el cambio tampoco. Es un choque tremendo contra la lógica más básica. Y así es como caemos en el segundo apartado, el bucle infinito, una espiral imposible. Agarrémonos fuerte porque aquí es donde la cabeza empieza a dar vueltas de verdad. Vamos a seguir esta trampa paso a paso. Todo empieza aquí. Si el viajero tiene éxito. Si el pasado efectivamente cambia, porque los abuelos han sido separados y sus destinos cambian para siempre. Esa alteración nos lleva a un resultado inevitable. El viajero nunca nace. Su árbol genealógico se ha cortado de raíz. Y sin nacer, evidentemente, es imposible que esa persona exista para poder construir la dichosa máquina del tiempo. Y claro, si nunca nace y jamás entra en esa máquina, llegamos a la siguiente fase del bucle. Es absolutamente imposible que alguien que no existe viaje al pasado para interferir en la historia. Por lo tanto, al no haber ninguna interferencia del futuro, el pasado se queda tal y como estaba. Los abuelos se enamoran, los padres nacen, y el viajero temporal finalmente sí que nace. Crece, inventa la máquina, viaja al pasado y ¡pum!, vuelve a empezar todo este absurdo. El punto clave es que este ciclo se repite hasta el infinito. Es la pescadilla que se muerde la cola, pero a nivel cósmico. No hay salida. Llegamos entonces a una contradicción absoluta. Es exactamente igual que intentar dividir entre cero en matemáticas. El universo, sencillamente, no sabe cómo procesar este resultado y la realidad misma se rompe en pedazos. Pero bueno, la ciencia no se va a rendir tan fácilmente. Pasamos a 3 defensas del universo. ¿Cómo contraataca la física? Para intentar solucionar este absoluto desastre mental, los teóricos han propuesto mecanismos con los que la propia física podría estar protegiéndose. La primera propuesta es la solución A, la línea temporal fija. Esta teoría sostiene que el pasado es una roca inamovible. Da igual lo que se intente, no se puede cambiar absolutamente nada de lo que ya pasó. Por ejemplo, imaginemos que alguien intenta disparar contra su propio antepasado. Pues el universo actuaría como un escudo, el arma se encasquillaría misteriosamente o habría una distracción en el último microsegundo y se fallaría el tiro. El universo impide de forma activa que se altere el guión original. Luego tenemos una idea radicalmente distinta con la solución B, el multiverso, o los universos paralelos. En este modelo, al viajar hacia atrás, no se viaja realmente a nuestro propio pasado, sino a una copia exacta. Si el viajero evita que sus abuelos se conozcan, simplemente crea una línea temporal paralela, un universo nuevo divergente donde no nacerá. Pero ojo, su universo original del que salió sigue absolutamente intacto y sin ningún cambio. Básicamente, no borras el pasado, te montas un universo paralelo nuevo. Y la tercera opción es la solución C, el principio de autoconsistencia de Novikov. Esta es, sinceramente, fascinante a nivel narrativo. Lo que sugiere es que cualquier cosa que intentemos hacer en el pasado, en realidad ya estaba escrita. Nuestras acciones siempre fueron parte integral de la historia. Tal vez intentamos separar a los abuelos y precisamente por esa intromisión provocamos el accidente exacto que hizo que se conocieran en primer lugar. No estás alterando el plan,
Siempre fuiste la pieza clave del plan desde el principio. Una ironía brutal. Y ahora vamos a cambiar el chip con la siguiente sección. Viaje al futuro. El giro científico. Porque aquí es donde dejamos atrás los rompecabezas mentales y entramos en ciencia pura y dura. Mientras el viaje al pasado nos vuelve locos, viajar hacia adelante en el tiempo es un hecho científico comprobado. Todo esto se apoya en la genialidad de Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Einstein nos enseñó que el espacio y el tiempo no son rígidos, sino que se estiran y se encogen. Ir a velocidades extremas o estar sometido a una gravedad intensa hace que el tiempo pase más despacio. Si fuésemos casi a la velocidad de la luz, nuestro reloj haría tic-tac muchísimo más despacio en comparación con alguien que se queda quieto en la Tierra. Y que quede claro, esto no es solo una teoría sobre el papel, es un hecho real. Los astronautas que están ahora mismo en la Estación Espacial Internacional, orbitando nuestro planeta a velocidades de vértigo, literalmente están viajando hacia el futuro. Cuando vuelven a la Tierra, son unos milisegundos más jóvenes que el resto de los mortales. Sí, vale, es una fracción de tiempo minúscula, pero demuestra que el principio es absolutamente real y funciona. Así que, si miramos el panorama completo, tenemos una dualidad alucinante en la física. Por un lado, viajar al futuro es simplemente una cuestión de tener suficiente velocidad y gravedad. Sabemos cómo hacerlo y es un hecho comprobado. Pero por otro lado, viajar al pasado sigue siendo un gigantesco muro de hormigón lógico. Una puerta cerrada que, de abrirse algún día, podría mandar al traste el mismísimo concepto de causa y efecto. Porque, al final del día, más allá de los números y los diagramas, todo este tema choca de frente con la esencia de quiénes somos. Los viajes en el tiempo nos ponen ante una duda filosófica enorme. Si resulta que el pasado no se puede cambiar, o si cada intento de hacerlo ya estaba predeterminado, ¿realmente existe nuestro libre albedrío? ¿O es que absolutamente cada decisión, pasada, presente y futura, ya está escrita meticulosamente en el tejido del cosmos? Es una perspectiva que da un poco de vértigo, la verdad. Y para cerrar esta exploración, nos quedamos con una cita brillante del material original que lo resume a la perfección. Tal vez el verdadero problema no es construir la máquina, sino sobrevivir a lo que descubramos al encenderla. Desde luego da muchísimo en lo que pensar. Si de verdad existiera esa tecnología y fuera totalmente seguro viajar al pasado sin romper la estructura de la realidad, ¿qué época histórica y qué año exacto elegiríamos para visitar? Ahí dejamos la incógnita para seguir dándole vueltas a los misterios más grandes del universo. Nos vemos en la próxima explicación.